Durante 20 años, todos pensaron que yo tenía el matrimonio perfecto. Pero en 2003, dentro de las paredes silenciosas de un salón del reino, descubrí un secreto prohibido que destruyó no solo mi hogar, sino también mi fe. Intentaron callar mi voz, pero hoy voy a revelar la verdad que nunca quisieron que escucharas. El olor a azahar siempre me transporta a aquellos años en Carmona, cuando creía que mi vida era perfecta. Me llamo Concepción, pero todos me conocían como Conchi. Y durante más de 20 años fui testigo de Jehová en ese pequeño pueblo blanco de Andalucía, donde el tiempo parece detenerse entre las campanas de la Iglesia Católica y los olivos que se extienden hasta el horizonte. Hola, queridos míos. Tengo 67 años ahora. Y si estáis viendo este vídeo desde vuestras casas, quiero que sepáis que vuestra compañía significa mucho para esta anciana que durante tanto tiempo guardó secretos en el alma. Por favor, si la historia os llega al corazón, dejad ese like y suscribíos al canal. No es por vanidad, os lo aseguro, sino porque hay tantas mujeres de nuestra generación que necesitan escuchar que nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad perdida. Era el año 2003. Y yo tenía 46 años recién cumplidos cuando esta historia comenzó de verdad, aunque las semillas se habían plantado mucho antes. Roberto, mi marido, acababa de ser nombrado anciano de la Congregación de los Testigos de Jehová de Carmona por segunda vez. La primera había sido 5 años atrás, pero debido a algunos asuntos administrativos, nunca me explicaron exactamente qué. Había perdido el privilegio temporalmente. Ahora había vuelto a recuperar ese respeto, esa autoridad espiritual que tanto valoraba. Roberto era un hombre imponente, de unos 78 metros, moreno como la tierra andaluza, con esas manos grandes y callosas de quien había trabajado toda la vida en la construcción. Tenía 49 años entonces, y llevaba la barba siempre perfectamente recortada todos los lunes por la mañana antes de ir a la obra. Era de esos hombres que imponen silencio cuando hablan, que citan versículos bíblicos como si hubieran sido escritos especialmente para él. Cuando subía al estrado del Salón del Reino, con su traje gris oscuro y su corbata azul marino, toda la congregación le prestaba atención absoluta. Nuestra casa estaba en la calle Remedios, número 47, una de esas casas andaluzas tradicionales con patio interior lleno de macetas, con geranios rojos y gitanillas moradas que yo cuidaba como si fueran mis hijos. El suelo era de baldosa sevillana, fresca en verano, y tenía un pozo en el centro del patio que ya no funcionaba, pero que le daba ese encanto de casa antigua. El salón era pequeño pero acogedor, siempre impecable, con un sofá de tela beige que había comprado en las rebajas del Corte Inglés de Sevilla y una mesita de centro de madera de pino donde reposaban eternamente la Biblia, la revista La Atalaya y Despertad. No teníamos televisión. Roberto decía que era una influencia mundana que traía los valores corruptos del mundo a nuestro hogar. En su lugar, teníamos una radio pequeña, marca Philips, donde escuchábamos las noticias del mediodía y, los domingos por la tarde, algún programa de música clásica que a mí me relajaba mientras hacía punto de cruz sentada en mi mecedora junto a la ventana que daba al patio. Mi rutina era tan predecible como las campanadas del reloj de la torre del ayuntamiento. Me levantaba todos los días a las 6 de la mañana, menos los domingos que era a las 5:30 porque había reunión. Preparaba el desayuno, café con leche, pan tostado con aceite de oliva virgen que comprábamos directamente a Juan el aceitunero, y mermelada de naranja amarga que yo misma hacía cada enero cuando maduraban los naranjos del patio de mi hermana Carmen. Roberto leía el texto diario religiosamente antes de tocar el desayuno. Cogía siempre el librito examinando las escrituras diariamente, con esa voz grave y pausada que usaba para las cosas espirituales, y después hacíamos una oración de la mano. Él se marchaba a las 7 en punto en su Seat Córdoba blanco del año 98, que mantenía impecable como si fuera nuevo. Yo me quedaba sola en casa con mis tareas: lavar, planchar, limpiar, estudiar las publicaciones de la organización para las reuniones, preparar las lecciones para la escuela del ministerio teocrático donde yo participaba enseñando a las hermanas más jóvenes. Los martes y jueves por la mañana iba de puerta en puerta predicando las buenas nuevas del reino de Jehová, siempre acompañada de esperanza,
una hermana mayor de 72 años que caminaba con bastón, pero tenía más energía que muchas jóvenes. «Buenos días, señora. ¿Le gustaría conocer las esperanzas bíblicas para el futuro de la humanidad?», le preguntábamos a cada vecina que abría la puerta. Llevábamos nuestras revistas en bolsos discretos de piel marrón, siempre vestidas con faldas hasta las rodillas, blusas de manga larga y zapatos cerrados, incluso en el calor asfixiante del verano andaluz. Para los vecinos del pueblo, Roberto y yo éramos el matrimonio ejemplar. Los católicos nos respetaban porque nunca les faltamos al respeto por sus creencias, aunque creíamos firmemente que estaban equivocados. Los pocos ateos o agnósticos del pueblo nos veían como gente seria, trabajadora, que nunca daba problemas a nadie. «Los de la Biblia», nos decían algunos, sin malicia. Pero yo sabía que había algo que no encajaba, algo sutil, casi imperceptible, como cuando una nota musical está desafinada en una sinfonía y solo algunos oídos educados lo perciben. Roberto había empezado a llegar tarde a casa los miércoles y los viernes, siempre con la misma explicación. «Reunión de ancianos, Conchi. Tenemos muchos asuntos espirituales que tratar». Al principio no pensé nada raro. Los ancianos de la congregación tenían muchas responsabilidades: visitar a los enfermos, aconsejar a las familias con problemas, decidir sobre casos disciplinarios, preparar los discursos para las asambleas regionales. Era normal que necesitaran más tiempo para coordinarse. Pero había algo en su manera de mirarme cuando llegaba de esas reuniones. Una esquivez nueva, como si estuviera calculando cada palabra antes de hablar. Y había empezado a ducharse inmediatamente al llegar, algo que nunca había hecho antes. Siempre decía que prefería ducharse por las mañanas para empezar el día limpio. «Roberto», le pregunté una noche mientras él se ponía el pijama, «¿va todo bien en la congregación? Te veo un poco distraído últimamente». Me miró con esa sonrisa que yo conocía tan bien, la sonrisa de quien está a punto de explicar algo obvio que ya debería haber entendido. «Conchi, las responsabilidades espirituales pesan. Jehová nos está bendiciendo con más predicadores, más estudios bíblicos, más problemas que resolver. Es una bendición, pero también una carga». Esa respuesta me tranquilizó temporalmente, pero no del todo. Había algo en su tono, algo en la manera como me había acariciado el cabello después de decirlo, que me dejó una sensación extraña en el estómago, como cuando comes algo que está a punto de estropearse y no te das cuenta hasta después. Era octubre de 2003, el mes en que las hojas de los álamos del Paseo de la Alameda empezaban a amarillar, cuando noté el primer cambio real. Roberto había dejado de leer conmigo los artículos de estudio de la Atalaya los domingos por la mañana antes de la reunión. Durante 18 años había sido nuestro ritual sagrado, sentarnos en el sofá con nuestras revistas subrayadas, él explicándome los puntos más profundos, yo haciéndole preguntas para asegurarme de que había entendido correctamente las verdades espirituales. «Hoy no tengo tiempo, Conchi. Tengo que revisar mi discurso para esta tarde», me dijo aquel domingo 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Aunque nosotros no celebrábamos esas fechas porque considerábamos que tenían origen nacionalista, y eso desagradaba a Jehová. Fue la primera vez en casi 2 décadas que fui sola al Salón del Reino, sin haber estudiado la Atalaya con mi marido. Me senté en mi lugar habitual, segunda fila, siempre lado izquierdo, y durante toda la reunión sentí como si fuera una extraña en mi propio hogar espiritual. Pero lo que realmente me encendió la primera alarma fue algo que vi después de la reunión. Roberto estaba conversando con Remedios, la esposa del anciano Juan Carlos, junto al tablero de anuncios donde se colgaban las invitaciones para las asambleas y los horarios de predicación. Era una conversación aparentemente normal, 2 personas maduras hablando de asuntos de la congregación, pero había algo en la postura de ambos, en la manera como Remedios se inclinaba ligeramente hacia él cuando hablaba, en cómo Roberto gesticulaba más de lo habitual, que me resultó inquietante. Remedios tenía 41 años, 5 menos que yo, y era una de esas mujeres que envejecen con gracia. Cabello castaño claro, siempre recogido en un moño bajo perfecto, ojos verdes como las aceitunas maduras, y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Era elegante sin ser ostentosa, siempre vestida con colores discretos, pero que realzaban su figura esbelta.
Su marido, Juan Carlos, era constructor como Roberto, y habían sido mejores amigos desde que llegaron a la congregación 7 años atrás, procedentes de una congregación de Sevilla capital. Esa noche, mientras Roberto se cepillaba los dientes en el baño, le pregunté casualmente: ¿de qué hablabas con Remedios después de la reunión? Parecía algo importante. Se detuvo a medio cepillado, escupió la pasta de dientes, se enjuagó la boca lentamente, demasiado lentamente, y me miró a través del espejo del botiquín. Nada especial. Me estaba comentando que Juan Carlos tiene algunos problemas en la obra y quería saber si yo conocía algún subcontratista de confianza. La respuesta era perfectamente lógica. Los constructores siempre se ayudaban entre sí, especialmente los hermanos de la congregación. Pero había algo en la pausa antes de responder, algo en la manera como había evitado mirarme directamente mientras hablaba, que plantó en mi corazón la primera semilla de una duda que crecería hasta convertirse en certeza dolorosa. Esa noche me quedé despierta durante horas, escuchando la respiración regular de Roberto a mi lado, preguntándome si estaba imaginando cosas que no existían o si mi intuición de mujer me estaba advirtiendo de algo que mi mente aún no quería aceptar. Era el comienzo del fin de todo lo que creía conocer sobre mi vida. Los primeros años de mi matrimonio con Roberto habían sido como un cuento de hadas andaluz. Nos conocimos en 1981, durante una asamblea regional de los Testigos de Jehová en el Palacio de Deportes de Sevilla. Yo tenía 24 años y trabajaba como dependienta en una mercería del centro de Carmona, heredada de mi madre después de que muriera de cáncer de mama cuando yo tenía apenas 22. Roberto tenía 27 y acababa de empezar su empresa de construcción con 2 compañeros de la congregación de 2 hermanas. Recuerdo perfectamente el momento en que lo vi por primera vez. Era el segundo día de la asamblea, durante el intermedio para el almuerzo. Yo estaba sentada en las gradas, comiendo un bocadillo de tortilla española que había preparado en casa, cuando él se acercó con esa sonrisa tímida que me conquistó inmediatamente. «Hermana, ¿me permite sentarme aquí? No conozco a muchas personas de su congregación», me dijo con esa voz grave que años después usaría para pronunciar discursos desde el estrado. Roberto era diferente a los otros hermanos jóvenes que había conocido. No era uno de esos predicadores fanáticos que citaban la Biblia cada 5 minutos para impresionar a las hermanas. Era tranquilo, reflexivo, trabajador. Me contó que había crecido en una familia católica muy tradicional de Marchena, pero que había encontrado la verdad a los 19 años, cuando 2 ancianos visitaron la obra donde trabajaba como peón de albañil. Mi madre lloró durante semanas cuando me bauticé. Me confesó mientras compartíamos una manzana que él había pelado cuidadosamente con su navaja de bolsillo. Pensaba que me había metido en una secta peligrosa, pero cuando vio los cambios en mi vida, cómo dejé de beber, de salir con malas compañías, cómo empecé a ayudarla más en casa, poco a poco fue aceptando mi decisión. Durante los 6 meses de noviazgo que siguieron, Roberto viajaba todos los domingos desde 2 Hermanas hasta Carmona para asistir a nuestras reuniones. Era un trayecto de casi 1 hora en su Renault 5 azul del año 76, que hacía un ruido infernal, pero nunca nos dejó tirados en la carretera. Después de las reuniones dominicales, paseábamos por el casco histórico del pueblo, siempre acompañados por alguna hermana mayor como chaperón, porque entre los Testigos de Jehová, los noviazgos se viven con mucha supervisión espiritual. Me enamoré no solo de Roberto, sino de esa certeza que tenía sobre todo. Los Testigos de Jehová tenían respuestas para cada pregunta existencial: cómo vivir, cómo morir, cómo criar a los hijos, cómo ser esposa, cómo vestirse, cómo comportarse en cada situación social. No había dudas, no había cuestionamientos grises. Solo había obediencia a la organización de Jehová, que se presentaba como el único canal de comunicación entre Dios y los hombres en la tierra. «Conchi», me dijo una tarde de primavera mientras caminábamos por los jardines del Alcázar del rey Don Pedro, «Jehová nos está bendiciendo con este amor, pero tenemos que construir un matrimonio que honre su nombre. Eso significa que tendremos que sacrificar algunas cosas que el mundo considera importantes». Se refería a los cumpleaños, la Navidad, la Semana Santa, el Día de la Madre, todas las celebraciones que considerábamos de origen pagano.
También significaba que nuestros hijos, si Jehová nos bendecía con ellos, serían educados exclusivamente en la verdad, sin participar en festivales escolares, obras de teatro navideñas o cualquier actividad que pudiera comprometer su espiritualidad. Nos casamos el 15 de mayo de 1982, en una ceremonia sencilla en el Salón del Reino de Carmona. Roberto tenía 28 años y yo 25. La ceremonia fue oficiada por el anciano Sebastián Molina, un hombre mayor de unos 65 años que había sido uno de los primeros testigos de Jehová de la provincia de Sevilla, bautizado a principios de los años 50, cuando la organización aún era muy pequeña en España. Roberto y Concepción, dijo el hermano Sebastián con esa solemnidad que caracterizaba todos los actos importantes de la congregación. Estáis ante Jehová y ante esta asamblea de cristianos, dedicados prometiéndoos fidelidad mutua, y sobre todo, fidelidad a los principios bíblicos que rigen un matrimonio cristiano. Nuestra luna de miel fueron 3 días en un hostal modesto de Ronda, visitando los monumentos históricos y caminando por el famoso Tajo que divide la ciudad. Roberto había ahorrado durante meses para pagarnos esas pequeñas vacaciones, y yo me sentía la mujer más afortunada del mundo. Por las noches, en la habitación pequeña pero limpia del hostal, hablábamos sobre nuestros sueños: tener una casa propia con un patio lleno de plantas, criar hijos temerosos de Jehová, servir juntos en la congregación hasta que llegara el Armagedón y pudiéramos vivir eternamente en el paraíso terrestre. Pero esos hijos nunca llegaron. Durante los primeros 5 años de matrimonio, consultamos varios médicos en Sevilla. Roberto se sometió a análisis. Yo me hice todas las pruebas imaginables. Los resultados siempre eran los mismos. No había ningún problema médico evidente que explicara nuestra infertilidad. A veces simplemente no sucede, nos explicó el doctor Ramírez, un ginecólogo mayor del Hospital Virgen del Rocío. Hay parejas perfectamente sanas que nunca logran concebir, y otras con problemas evidentes que quedan embarazadas sin dificultad. Roberto lo aceptó con una resignación que en aquel momento interpreté como fe profunda. Jehová sabe lo que es mejor para nosotros, Conchi. Si no tenemos hijos, será porque Él quiere que dediquemos más tiempo al servicio espiritual. Yo también traté de verlo de esa manera, pero en el fondo de mi corazón siempre quedó una herida que nunca sanó completamente. Fue durante esos años difíciles cuando Roberto empezó a destacar espiritualmente en la congregación. Tenía un don natural para la enseñanza, una manera clara y convincente de explicar las Escrituras que impresionaba tanto a los hermanos como a las personas que estudiaban la Biblia con nosotros. En 1987, 5 años después de casarnos, fue nombrado siervo ministerial, el primer paso hacia el ancianato. Es una gran responsabilidad, me dijo la noche que recibió la notificación oficial de Brooklyn, la sede mundial de la organización. Los siervos ministeriales son como los diáconos de la congregación cristiana primitiva. Tengo que ser un ejemplo en todo, en el hogar, en el trabajo, en el ministerio. Y lo era, aparentemente. Roberto se levantaba todos los días a las 5:30 de la mañana para estudiar la Biblia antes de ir al trabajo. Nunca faltaba a las reuniones, nunca llegaba tarde a las citas de predicación. Siempre estaba disponible cuando algún hermano necesitaba ayuda para mudarse, reparar algo en su casa o resolver algún problema familiar. En el trabajo, sus clientes lo respetaban por su honestidad y puntualidad. Nunca cobraba más de lo justo. Nunca prometía fechas de entrega que no podía cumplir. Pero había algo que solo yo veía. Roberto tenía una necesidad constante de reconocimiento espiritual que rayaba en la obsesión. Cuando otros hermanos recibían responsabilidades que él creía merecer, se ponía de mal humor durante días. Cuando sus discursos desde el estrado no recibían los elogios que esperaba, llegaba a casa callado y distante. Cuando algún anciano le hacía alguna sugerencia sobre su manera de dirigir los estudios bíblicos o de aconsejar a las familias, lo interpretaba como una crítica personal injustificada. Los ancianos de esta congregación no saben reconocer la calidad espiritual cuando la tienen delante, me decía algunas noches, después de reuniones donde había tenido algún desacuerdo con otros líderes. Yo he estudiado más que muchos de ellos, me preparo mejor para los discursos, dedico más horas al ministerio, pero siempre prefieren a los que llevan más años,
aunque sean menos capaces. En 1993, 11 años después de casarnos, Roberto fue finalmente nombrado anciano de la congregación. Tenía 39 años y yo 36. Fue uno de los días más felices de nuestro matrimonio. La ceremonia de instalación se realizó durante la reunión del jueves por la noche, con toda la congregación presente. Roberto subió al estrado vestido con su mejor traje, gris oscuro con una corbata azul marino que yo le había comprado especialmente para la ocasión. «Hermanos», anunció el anciano coordinador, «es un placer informarles que la Sociedad Torre del Vigía ha aprobado el nombramiento del hermano Roberto Guerrero como anciano de esta congregación. Sabemos que servirá fielmente a Jehová y cuidará del rebaño con amor y sabiduría». Los aplausos duraron casi un minuto completo. Yo lloraba de emoción en mi asiento de la segunda fila, orgullosa de mi marido, segura de que Jehová estaba bendiciendo nuestro matrimonio, a pesar de no habernos dado hijos. Roberto, desde el estrado, me buscó con la mirada y me sonrió con esa mezcla de ternura y triunfo que solo vi en su rostro aquella noche. Durante los primeros años como anciano, Roberto se transformó en el líder espiritual que yo siempre había soñado que fuera. Dirigía los comités judiciales con sabiduría, aconsejaba a las parejas jóvenes con paciencia, visitaba a los enfermos con regularidad. Las hermanas mayores de la congregación siempre me decían lo afortunada que era de tener un marido tan espiritual. «Conchi, qué bendición tienes», me repetía constantemente Esperanza, mi compañera de predicación. «Roberto es un verdadero pastor del rebaño de Jehová. Se nota que Jehová lo está usando para bendecir a la congregación». Pero también fue durante esos años cuando empecé a notar los primeros cambios sutiles en su comportamiento. Roberto comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, siempre justificado por responsabilidades espirituales. Reuniones de ancianos que se alargaban hasta muy tarde, visitas pastorales que duraban toda la tarde, preparación de discursos para asambleas que requerían investigación en bibliotecas de congregaciones vecinas. Al principio no pensé nada extraño. Los ancianos tenían muchas responsabilidades y Roberto siempre había sido muy dedicado, pero había algo en su manera de contarme sobre esas actividades que no me sonaba del todo natural. Hablaba demasiado rápido, daba demasiados detalles innecesarios, me miraba demasiado fijamente a los ojos, como si estuviera comprobando si yo me creía sus explicaciones. Y había empezado a ser más crítico conmigo. Comentarios aparentemente inofensivos sobre mi manera de vestirme para las reuniones, sobre mis respuestas durante el estudio de la atalaya, sobre mi participación en la escuela del ministerio teocrático. «Conchi, como esposa de anciano tienes que dar un ejemplo aún mejor a las hermanas más jóvenes», me decía cuando yo elegía una blusa que él consideraba demasiado ceñida o cuando mi falda le parecía 1 centímetro más corta de lo apropiado. Era 1998 cuando perdió el ancianato por primera vez. Nunca me explicaron exactamente qué había pasado, pero una noche de junio, Roberto llegó a casa con una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de humillación, rabia y algo que parecía miedo. «Me han quitado las responsabilidades de anciano», me anunció sin preámbulos mientras se sentaba pesadamente en el sofá del salón. «Dicen que necesito tiempo para resolver algunos asuntos personales». «¿Qué asuntos personales?», le pregunté, genuinamente confundida. «Nada importante. Malentendidos. Interpretaciones equivocadas de conversaciones privadas. Ya sabes cómo son algunos hermanos, siempre dispuestos a criticar en vez de ayudar». Esa fue toda la explicación que recibí. Durante los 5 años siguientes, Roberto siguió asistiendo a las reuniones, participando en la predicación, dando discursos ocasionales desde el estrado. Pero había perdido esa luz en los ojos, esa seguridad absoluta en sí mismo que había caracterizado sus primeros años como líder espiritual. Algunas hermanas me miraban con lástima cuando llegábamos al Salón del Reino. Otras simplemente evitaban hacer comentarios sobre el tema. Fue durante esos años de rehabilitación espiritual cuando Roberto se volvió más distante conmigo. Dejamos de tener esas largas conversaciones nocturnas sobre temas bíblicos que habían caracterizado nuestros primeros años de matrimonio. Dejamos de hacer planes juntos sobre el futuro en el paraíso terrestre. Incluso nuestra intimidad física se volvió mecánica, rutinaria, como una obligación conyugal más que como una expresión de amor. Ahora,
Recordando esos años con la perspectiva que da el tiempo, me doy cuenta de que fueron los años en que Roberto empezó a construir la doble vida que yo tardaría tanto en descubrir. Los años en que aprendió a mentir con naturalidad, a justificar sus ausencias con explicaciones aparentemente lógicas, a manipular mi confianza de esposa obediente para encubrir actividades que habrían escandalizado a toda la congregación. Pero en aquel momento, yo solo veía a un marido que había perdido temporalmente el favor de la organización por razones que no terminaba de entender y que necesitaba mi apoyo incondicional para recuperar su posición espiritual. Como esposa cristiana sumisa, mi papel era sostenerlo, animarlo y nunca, jamás cuestionar su versión de los hechos. Qué ingenua era, ¿verdad? Qué ciega estaba a las señales que ahora me parecen tan obvias. Cuando Roberto recuperó su posición como anciano en marzo de 2003, pensé que habíamos superado la prueba más difícil de nuestro matrimonio. La ceremonia de reinstalación fue menos emotiva que la primera vez, pero yo sentí el mismo orgullo al verlo subir nuevamente al estrado con esa dignidad que tanto admiraba en él. «Hermanos», anunció el anciano coordinador, «nos alegra informar que el hermano Roberto Guerrero ha sido nuevamente nombrado anciano de esta congregación. Sabemos que su experiencia y madurez espiritual serán una bendición para todos nosotros». Los aplausos fueron corteses pero sinceros. Roberto, con 49 años recién cumplidos, había madurado durante esos años de silencio forzado. Su barba tenía ahora algunas canas plateadas que le daban un aire distinguido, y había desarrollado una manera más pausada de hablar que transmitía autoridad sin arrogancia. Al menos eso creía yo entonces. Las primeras semanas después de su nombramiento fueron una luna de miel espiritual. Roberto volvió a ser el marido atento y cariñoso de nuestros primeros años. Me ayudaba con las tareas domésticas. Estudiábamos juntos la atalaya los domingos por la mañana. Salíamos a caminar por las tardes por el paseo de la Alameda, mientras me contaba sus planes para ayudar a la congregación a crecer espiritualmente. «Conchi, siento que Jehová me está dando una segunda oportunidad», me dijo una tarde de abril, mientras regábamos juntos los geranios del patio. «Esta vez voy a hacer las cosas diferentes. Voy a ser más humilde, más comprensivo con las debilidades de otros hermanos». Y lo era, aparentemente. Durante los primeros meses como anciano reinstalado, Roberto se ganó el respeto y el cariño de toda la congregación. Sus discursos desde el estrado eran profundos pero comprensibles, llenos de aplicaciones prácticas que ayudaban a las familias en su vida diaria. Sus consejos en los comités judiciales eran equilibrados, siempre buscando la restauración espiritual más que el castigo. Pero fue en agosto de ese mismo año cuando noté el primer cambio extraño. Roberto había empezado a recibir llamadas telefónicas a horas inusuales. Nuestro teléfono fijo, un modelo antiguo de mesa que teníamos en el salón, sonaba a veces a las 9 de la noche, cuando normalmente todos los hermanos respetaban las horas de descanso familiar. «¿Diga?», contestaba Roberto con esa voz profesional que usaba para asuntos de la congregación. Pero después de escuchar durante unos segundos, se levantaba y se llevaba el teléfono con cable hasta el pasillo, estirándolo al máximo para alejarse de donde yo estuviera. Las conversaciones duraban entre 10 y 15 minutos, y siempre eran en voz muy baja. Cuando regresaba al salón, si yo le preguntaba quién había llamado, sus respuestas eran siempre vagas. Un hermano con problemas familiares, o asuntos de la próxima asamblea regional, o coordinación con otros ancianos de la zona. Una noche de septiembre, después de una de esas llamadas misteriosas, decidí preguntarle directamente: «Roberto, ¿por qué hablas siempre en el pasillo cuando recibes esas llamadas? Antes nunca te importaba que yo escuchara tus conversaciones sobre asuntos de la congregación». Me miró con una expresión que no supe interpretar del todo. Había sorpresa, pero también algo parecido a la irritación. «Conchi, hay asuntos confidenciales que solo pueden saber los ancianos. Problemas matrimoniales, casos disciplinarios, situaciones delicadas que requieren discreción absoluta. No es que no confíe en ti, pero las reglas son las reglas». La explicación era lógica. Los ancianos efectivamente manejaban información confidencial que no podían compartir ni siquiera con sus esposas. Pero algo en su tono,
Algo en la manera como había evitado mirarme directamente mientras hablaba, me dejó una sensación incómoda que no logré definir en aquel momento. Fue por esas fechas cuando Juan Carlos y Remedios se mudaron a una casa nueva en la urbanización Los Naranjos, en las afueras de Carmona. Era una casa más grande que la anterior, con jardín y piscina, financiada por el éxito creciente de la empresa de construcción de Juan Carlos. Roberto se ofreció inmediatamente a ayudarles con la mudanza. «Es lo menos que puedo hacer por un hermano que siempre me ha apoyado», me dijo cuando les prometió que estaríamos allí el sábado por la mañana temprano con su camioneta para transportar los muebles más pesados. La mudanza duró todo el día. Yo ayudé a Remedios a embalar la vajilla y la ropa, mientras los hombres se encargaban de desmontar y transportar los muebles. Era agotador, pero también divertido. Hacía mucho tiempo que no compartía un día completo de trabajo físico con otras parejas de la congregación, riéndonos, contando chistes inocentes, parando cada 2 horas para tomar agua fría y comer los bocadillos que habíamos preparado entre todas. Remedios era encantadora como siempre. Tenía esa manera natural de hacer que todos se sintieran cómodos, de encontrar algo positivo que decir sobre cada situación. Cuando se rompió un florero antiguo durante el transporte, en lugar de molestarse, se rió y dijo: «Bueno, una cosa menos que limpiar en la casa nueva». Cuando Juan Carlos se lastimó la espalda cargando un armario, ella inmediatamente se preocupó por conseguirle una pomada antiinflamatoria e insistió en que descansara el resto de la tarde. Pero fue durante esa mudanza cuando vi por primera vez algo que me inquietó. Roberto y Remedios tenían una manera de comunicarse que iba más allá de la cortesía normal entre hermanos de la congregación. No era nada dramático ni obviamente inapropiado, pero había una sincronización entre ellos, una manera de anticipar las necesidades del otro que me resultó familiar. Era la manera como Roberto y yo nos habíamos comunicado durante nuestros primeros años de matrimonio, cuando estábamos tan compenetrados que a veces parecía que leíamos la mente del otro. Cuando Remedios necesitaba que alguien sujetara una caja mientras ella la precintaba, Roberto aparecía a su lado sin que ella tuviera que pedírselo. Cuando Roberto buscaba la cinta adhesiva, Remedios se la extendía antes de que él preguntara dónde estaba. Cuando ella se quejaba del calor, él le llevaba un vaso de agua fría sin que ella se lo pidiera. «Qué bien se entienden Roberto y Remedios», comentó casualmente la hermana Pilar, una mujer mayor que también había venido a ayudar con la mudanza. «Parecen hermanos de toda la vida». Juan Carlos, que estaba descansando en una silla de plástico con la espalda adolorida, sonrió con benevolencia. «Roberto es como el hermano que nunca tuve, y Remedios siempre ha tenido facilidad para entenderse con todo el mundo. Es un don que Jehová le ha dado». Esa noche, de vuelta en casa, mientras Roberto se duchaba después del día de trabajo físico, me quedé pensando en lo que había observado. Traté de convencerme de que estaba imaginando cosas, de que mi mente estaba creando problemas donde no los había. Roberto y Remedios eran hermanos en la fe, personas maduras y espirituales, casados con otras personas que también eran mis amigos. Era ridículo sospechar algo inapropiado entre ellos. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada, y las semillas tienen una manera persistente de crecer incluso en terrenos que parecen poco fértiles. Las reuniones de ancianos se volvieron más frecuentes durante el otoño de 2003, o al menos eso me decía Roberto. Los miércoles por la noche, que tradicionalmente eran para el estudio del libro de la congregación, Roberto llegaba a casa después de las 10:30, siempre con la misma explicación: reunión de ancianos después del estudio. Tenemos muchos asuntos pendientes para la próxima visita del superintendente de circuito. Los viernes también empezó a llegar tarde, después de las reuniones para el servicio del campo. Tuvimos que planificar la predicación especial para el mes que viene, o hubo que reorganizar los grupos de estudio porque varios publicadores cambiaron sus horarios de trabajo. Las explicaciones eran siempre razonables. Los ancianos efectivamente tenían reuniones regulares, y la administración de una congregación requería mucho tiempo y coordinación. Pero Roberto nunca había necesitado tantas reuniones adicionales durante sus primeros años como anciano, y había algo en su manera de contar sobre esas reuniones que no me tranquilizaba completamente. Además, había empezado a cuidar más su apariencia personal. Siempre había sido un hombre pulcro,
pero ahora se duchaba todas las noches al llegar del trabajo, incluso cuando había pasado el día en la oficina y no en obras de construcción. Había comprado una colonia nueva, una marca más cara que la que usaba habitualmente. Se cortaba el cabello cada 2 semanas en lugar de cada mes. Y había empezado a usar una crema hidratante para las manos que eliminaba las callosidades típicas de su trabajo. «Te estás cuidando mucho últimamente», le comenté una mañana mientras él se arreglaba para ir al trabajo. No era una acusación, solo una observación curiosa. «Los ancianos tenemos que dar un buen ejemplo en todos los aspectos», me respondió mientras se anudaba la corbata frente al espejo del dormitorio. «La apariencia personal es importante para mantener la dignidad del cargo». Una explicación perfectamente lógica, otra vez. Pero había algo en la manera como había evitado mi mirada mientras hablaba que me dejó esa sensación familiar de inquietud en el estómago. Fue en noviembre cuando encontré la primera evidencia concreta de que algo extraño estaba pasando. Estaba lavando la ropa de Roberto. Siempre había insistido en que yo me encargara de la colada porque las mujeres tienen mejor ojo para las manchas y los cuidados especiales. Cuando revisé los bolsillos de su chaqueta gris para asegurarme de que no hubiera olvidado la cartera o las llaves, en el bolsillo interior encontré un papel doblado varias veces hasta formar un cuadradito pequeño. Era un trozo de servilleta de papel, del tipo que usan en los bares y cafeterías, con algo escrito a mano con bolígrafo azul. La letra era femenina, cuidada, con esas curvas redondeadas que caracterizan la escritura de las mujeres educadas. R. No puedo dejar de pensar en lo que hablamos ayer. Necesito verte otra vez para aclarar mis sentimientos. R. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Las manos me temblaron tanto que casi se me cayó el papel. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. R. Solo podía ser una persona. Remedios. Me senté en el borde de la cama, con esa nota arrugada en las manos, tratando de encontrar una explicación inocente para lo que estaba leyendo. Quizás R no era Remedios. Quizás era Rocío, la hermana joven que había empezado a estudiar la Biblia hacía unos meses. O Rosa, la esposa del hermano Miguel que había tenido problemas matrimoniales recientemente. Pero en mi corazón sabía que estaba mintiendo a mí misma. La letra me resultaba familiar. Era la misma letra que había visto en las listas de predicación que Remedios preparaba como secretaria auxiliar de la congregación. Era la misma letra que aparecía en las tarjetas de felicitación que ella escribía para los cumpleaños espirituales de los hermanos recién bautizados. Necesito verte otra vez para aclarar mis sentimientos. ¿Qué sentimientos tenía que aclarar Remedios con mi marido? ¿Y de qué habían hablado ayer que la había dejado tan confundida que necesitaba escribir una nota secreta? Guardé el papel en el cajón de mi mesa de noche, debajo de los pañuelos que uso para las alergias primaverales. Durante el resto del día, intenté comportarme normalmente. Preparé el almuerzo como siempre, limpié la casa, estudié la atalaya para la reunión del domingo, pero la nota quemaba en mi mente como una brasa ardiente. Cuando Roberto llegó del trabajo esa tarde, lo observé con ojos nuevos. ¿Había algo diferente en su manera de saludarme? ¿Había algo forzado en su sonrisa cuando me preguntó qué había hecho durante el día? ¿Había algo nervioso en la manera como revisó inmediatamente los bolsillos de su chaqueta después de colgarla en el armario? ¿Has visto un papel que llevaba en la chaqueta?, me preguntó casualmente mientras se cambiaba la ropa de trabajo. ¿Qué papel?, le pregunté, fingiendo ignorancia. Unas notas sobre un versículo que quiero usar en mi próximo discurso. No es importante, pero había hecho unas anotaciones que no quiero perder. Mentía. Lo supe inmediatamente porque Roberto nunca tomaba notas en servilletas de bar. Era obsesivamente ordenado con sus preparaciones espirituales. Siempre usaba cuadernos específicos para esos propósitos, con letra clara y párrafos bien estructurados. Y nunca, jamás, había perdido notas importantes para sus discursos. No he visto ningún papel, le dije. Y técnicamente no era mentira porque ya no lo había visto, sino que lo tenía escondido. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, escuchando la respiración regular de Roberto a mi lado, preguntándome si el hombre con quien había compartido cama durante más de 20 años era realmente la persona que yo creía conocer.
Las dudas me carcomían como ácido. ¿Cuánto tiempo llevaba recibiendo notas secretas de Remedios? ¿Cuántas conversaciones privadas habían tenido? ¿Qué más estaba ocurriendo entre ellos que yo no había descubierto todavía? Al día siguiente, durante la predicación de casa en casa con la hermana Esperanza, me costó concentrarme en las presentaciones. Cada vez que tocábamos una puerta, mi mente volvía a esa nota. Necesito verte otra vez para aclarar mis sentimientos. Conchi, ¿estás bien hoy?, me preguntó Esperanza después de que cometiera el tercer error en la presentación del día. Te veo distraída, como si tuvieras la mente en otra parte. Estoy bien, hermana, solo un poco cansada. Roberto ha tenido muchas reuniones de ancianos últimamente y yo no he estado durmiendo bien. Los ancianos trabajan mucho, asintió Esperanza con comprensión. Pero qué bendición es tener un marido tan dedicado espiritualmente. Remedios me decía el otro día lo afortunada que eres. El corazón me dio un vuelco. ¿Remedios habló de mí? Sí, el miércoles después del estudio del libro. Estábamos comentando lo bien que se está desarrollando la congregación bajo el liderazgo de los ancianos actuales, y ella mencionó específicamente lo mucho que Roberto se está esforzando por ayudar a todos los hermanos. ¿El miércoles después del estudio del libro? Era exactamente uno de esos días que Roberto había llegado tarde por una reunión de ancianos. ¿Habían estado juntos Roberto y Remedios después de la reunión? ¿Era por eso que ella conocía tan bien sus esfuerzos espirituales? Las preguntas se multiplicaban en mi cabeza como una hidra mitológica. Por cada duda que intentaba resolver, surgían 3 nuevas, y lo peor era que no podía hablar con nadie sobre mis sospechas. Entre los testigos de Jehová, difamar a un anciano sin pruebas concretas era un pecado grave, y hablar mal del matrimonio de otros hermanos era considerado chismorreo malicioso. Estaba completamente sola con mis dudas y mis miedos. El domingo siguiente, durante la reunión en el Salón del Reino, observé a Roberto y Remedios con atención microscópica. ¿Había algo especial en la manera como se saludaron antes de la reunión? ¿Había algo significativo en cómo ella le sonrió cuando él dio su discurso desde el estrado? ¿Había algo inusual en cómo él la miró cuando ella participó durante el estudio de la atalaya? Todo me parecía sospechoso, pero al mismo tiempo, todo me parecía normal. Era como estar en una casa de espejos donde no sabía distinguir entre la realidad y las distorsiones de mi propia paranoia. Después de la reunión, mientras esperaba que Roberto terminara de hablar con algunos hermanos sobre asuntos de la congregación, Remedios se acercó a mí con esa sonrisa cálida que siempre tenía. «Conchi, ¿cómo estás? Te veo un poco pálida últimamente. ¿Todo bien en casa?» «Estoy perfectamente», le respondí, quizás con más frialdad de la necesaria. Solo un poco cansada del cambio de tiempo. «Ya, el otoño siempre afecta a algunas personas», asintió con comprensión. «Si necesitas hablar de algo, ya sabes que puedes contar conmigo. Las hermanas tenemos que apoyarnos unas a otras». ¿Era genuina preocupación lo que veía en sus ojos verdes? ¿O era culpa disfrazada de solicitud? ¿O era mi imaginación proyectando sentimientos que no existían realmente? «Gracias, Remedios. Eres muy amable». Esa noche, cuando Roberto y yo volvimos a casa después de la reunión, decidí dar el primer paso hacia la verdad que tanto temía descubrir. «Roberto, tengo que preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo». Me miró con esa expresión alerta que aparecía en su rostro cuando esperaba algún tipo de confrontación. «Claro, Conchi, ¿qué te preocupa? ¿Está todo bien entre nosotros? Siento que últimamente estás distante, como si tuvieras la mente en otra parte cuando estamos juntos». Fue una pregunta cuidadosamente formulada, que le daba la oportunidad de confesarme cualquier problema sin acusarle directamente de nada específico. Roberto me tomó de las manos y me miró directamente a los ojos con esa intensidad que había sido una de las cosas que más me había enamorado de él décadas atrás. «Conchi, eres la mujer más importante de mi vida. Si he estado distraído, es solo porque las responsabilidades de anciano a veces me abruman. Pero tú y nuestro matrimonio son lo más sagrado que tengo después de mi relación con Jehová». Era exactamente la respuesta que había esperado escuchar. Las palabras correctas, dichas en el tono correcto, con la expresión facial correcta. Pero había algo en la perfección misma de esa respuesta que me dejó más inquieta que tranquila.
Roberto había tenido demasiado tiempo para prepararla. La confirmación llegó una tarde de diciembre, 2 semanas antes de que terminara el año 2003. Roberto había salido temprano del trabajo diciendo que tenía una visita pastoral importante que podría alargarse hasta la noche. Yo había quedado en ayudar a la hermana Esperanza a preparar las invitaciones para la celebración de la conmemoración de la muerte de Cristo, que se haría en marzo del año siguiente. Nos reunimos en su casa pequeña pero acogedora de la calle San Blas, con todas las invitaciones impresas extendidas sobre la mesa del comedor. Era un trabajo meticuloso. Había que escribir a mano el nombre de cada persona interesada, verificar las direcciones y doblar cada invitación de manera perfecta para que cupiera en los sobres. «Conchi, últimamente te veo muy pensativa», me dijo Esperanza, mientras escribía con su letra temblorosa el nombre de una señora que había mostrado interés en estudiar la Biblia. «¿Hay algo que te esté preocupando?» Esperanza tenía 74 años y la sabiduría que dan las décadas de experiencia vivida. Había criado 5 hijos, había enviudado 2 veces y había visto pasar por la congregación todo tipo de situaciones difíciles. Si había alguien con quien podía hablar sin sentirme juzgada, era ella. «Hermana Esperanza, ¿usted cree que es posible conocer realmente a una persona después de más de 20 años de matrimonio?» Dejó de escribir y me miró con esos ojos grises que habían visto tanto dolor y tanta alegría a lo largo de su vida. «Ay, hija mía, ¿qué te está pasando con Roberto?» «No sé si me está pasando algo conmigo o con él», le contesté, sintiendo que las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos. «Siento como si el hombre con quien me casé se hubiera convertido en un extraño que vive en mi casa». Esperanza dejó la pluma sobre la mesa y se acercó a mí. «Cuéntame qué has notado». Y se lo conté todo. Las llamadas telefónicas misteriosas, las reuniones de ancianos que se alargaban demasiado, los cambios en su manera de vestirse y arreglarse, la nota que había encontrado en su bolsillo. Esperanza escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sin interrumpirme ni juzgarme. Cuando terminé de hablar, ella suspiró profundamente. «Conchi, voy a decirte algo que quizás no quieras escuchar. Yo he visto esa misma nota». El corazón se me detuvo. «¿Qué quiere decir?» El miércoles pasado, después del estudio del libro, vi a Remedios escribir algo en una servilleta en la cocina del Salón del Reino. Pensé que eran notas para su presentación de la próxima semana, pero cuando se fue, se llevó la servilleta consigo. Y después vi cómo se la entregaba discretamente a Roberto en el estacionamiento. La habitación empezó a dar vueltas a mi alrededor. «¿Estás segura de lo que vio?» «Hija mía, tengo 74 años, pero mis ojos todavía funcionan perfectamente, y he vivido lo suficiente para reconocer ciertas situaciones cuando las veo». Esa noche esperé a Roberto despierta en el salón, sentada en mi mecedora, con la nota original en las manos. Llegó a las 11:30 de la noche, más tarde que nunca. Cuando abrió la puerta y me vio esperándole, se detuvo en seco. «Conchi, ¿qué haces levantada tan tarde? ¿Te sientes mal?» «Siéntate, Roberto. Tenemos que hablar». Algo en mi tono le hizo saber inmediatamente que esta no era una conversación ordinaria. Se sentó en el sofá, frente a mí, con esa expresión cautelosa que había aprendido a reconocer tan bien durante nuestros años de matrimonio. «¿De qué quieres hablar?» Le extendí la nota. Sus ojos se fijaron inmediatamente en el papel y vi cómo todos los músculos de su cara se tensaron. Por un momento no dijo nada. Simplemente miró la nota como si fuera una serpiente venenosa. «¿Dónde encontraste esto?» «En el bolsillo de tu chaqueta hace 3 semanas. He estado esperando que me explicaras qué significa». Roberto tomó la nota, la leyó lentamente y después me miró con una expresión que no pude interpretar completamente. Había sorpresa, pero también había algo parecido a alivio. «Conchi, esto no es lo que parece. Entonces explícame qué es». Remedios está pasando por un momento difícil en su matrimonio con Juan Carlos. Me pidió consejo como anciano y después se sintió confundida sobre sus sentimientos. Esta nota se refiere a sus sentimientos sobre su situación matrimonial, no sobre mí. Era una explicación hábil, técnicamente posible, que aprovechaba mi conocimiento de que los ancianos efectivamente aconsejaban a las personas con problemas matrimoniales. «Roberto, mírame a los ojos y júrame por el nombre de Jehová que eso es verdad».
Me miró directamente a los ojos durante varios segundos. Te lo juro por el nombre de Jehová. Durante un momento terrible, quise creerle. Era mi marido, mi compañero espiritual, el hombre que había jurado fidelidad ante Dios y ante la congregación. Era más fácil aceptar su explicación que enfrentar la posibilidad de que toda mi vida fuera una mentira. Pero entonces recordé las palabras de Esperanza. La hermana Esperanza vio a Remedios escribir esa nota y entregártela secretamente en el estacionamiento del Salón del Reino. La expresión de Roberto cambió instantáneamente. La máscara de sinceridad desapareció, reemplazada por algo más duro, más calculado. ¿Has estado hablando de nuestros asuntos privados con otros hermanos de la congregación? He estado buscando respuestas que tú te niegas a darme. Conchi, esta conversación ha llegado demasiado lejos. Como cabeza de este hogar y como anciano de la congregación, te ordeno que no vuelvas a discutir nuestro matrimonio con nadie más. Es un asunto entre tú, yo y Jehová. Era la primera vez en más de 20 años de matrimonio que Roberto había usado su autoridad espiritual para silenciarme, y en ese momento supe, con una claridad que me cortó el aliento, que mi matrimonio había terminado. Quizás había terminado meses atrás o años atrás, sin que yo me diera cuenta. Pero esa noche, sentada en mi salón, viendo cómo el hombre que amaba se convertía en un extraño autoritario, supe que no había vuelta atrás. No, le dije simplemente. ¿Cómo que no? No voy a callarme. No voy a fingir que todo está bien cuando sé que no lo está. Y no voy a permitir que uses tu posición como anciano para manipularme. Roberto se levantó del sofá, furioso. Conchi, estás hablando como una apóstata. Estás cuestionando la autoridad que Jehová me ha dado como tu cabeza espiritual. Estoy cuestionando a un hombre que me miente y después usa a Dios para justificar sus mentiras. Nos miramos durante varios segundos en silencio. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes: desprecio. Como si de repente yo fuera un obstáculo molesto en su camino hacia algo que él deseaba más que nuestro matrimonio. Voy a dormir en la habitación de huéspedes esta noche, me anunció. Mañana hablaremos cuando hayas recuperado la razón. Después de que se fuera, me quedé sola en el salón hasta que amaneció, llorando por la muerte de todas mis ilusiones. Sabía que Roberto no dormiría en la habitación de huéspedes. Sabía que cogería su coche y se iría a encontrarse con Remedios para contarle que yo había descubierto su secreto. Y sabía que al día siguiente tendría que tomar la decisión más difícil de mi vida. El amanecer del 18 de diciembre de 2003 fue el último día de mi vida anterior. A partir de entonces, tendría que aprender a ser una persona completamente nueva. Roberto no volvió a casa esa noche. A las 7 de la mañana del día siguiente, cuando normalmente se levantaba para ir al trabajo, yo seguía sola en el salón, sentada en la misma mecedora donde había pasado las últimas 8 horas, viendo cómo la oscuridad daba paso lentamente a la luz grisácea del amanecer invernal. No había dormido ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de desprecio en el rostro de Roberto cuando le dije que no me callaría. Era una mirada que nunca había visto en más de 20 años de matrimonio, como si de repente me hubiera convertido en una enemiga en lugar de su esposa. A las 8 de la mañana sonó el teléfono. Era Roberto, hablando con esa voz controlada que usaba cuando intentaba parecer razonable en situaciones tensas. Conchi, pasé la noche en casa del hermano Antonio para reflexionar y orar sobre nuestra conversación de anoche. Era mentira. Lo supe inmediatamente porque el hermano Antonio, su compañero del taller mecánico, vivía con su madre anciana en una casa de 2 habitaciones donde no había espacio para huéspedes. Además, Roberto nunca había buscado consejo o refugio en casa de otros hermanos durante nuestras pocas discusiones anteriores. ¿Dónde estuviste realmente, Roberto? En casa del hermano Antonio, como te acabo de decir. Conchi, creo que necesitamos ayuda espiritual para resolver nuestros problemas matrimoniales. Voy a pedirle al superintendente de circuito que nos visite cuando venga el mes que viene. El superintendente de circuito era una autoridad superior que visitaba cada congregación 2 veces al año para supervisar las actividades espirituales y resolver problemas graves. Que Roberto quisiera involucrarle significaba que estaba preparándose para una batalla oficial, usando la estructura jerárquica de la organización para posicionarse como el esposo piadoso con una esposa problemática.
Roberto, antes de involucrar a otras personas, ¿no crees que deberíamos tener una conversación honesta entre nosotros? Intenté tener una conversación honesta contigo anoche, pero no estuviste dispuesta a escuchar la verdad. Preferiste creer chismes y sospechas infundadas. Colgó sin despedirse. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el tono de línea, entendiendo que la guerra había comenzado oficialmente. Durante los días siguientes, Roberto siguió durmiendo fuera de casa. Oficialmente, según lo que le contaba a cualquiera que preguntara, se estaba quedando en casa del hermano Antonio para dar espacio a los ánimos exaltados y permitir que Jehová obrara en nuestros corazones. Pero yo sabía que estaba con Remedios. La confirmación llegó el viernes por la tarde. Esperanza me llamó por teléfono, con esa voz nerviosa que tenía cuando portaba noticias desagradables. Conchi, hija, tengo que contarte algo que vi esta mañana. Dígame, hermana. Fui temprano al mercado, hacia las 7 de la mañana, y vi el coche de Roberto aparcado en la calle de atrás de la casa de Remedios y Juan Carlos. Estaba medio escondido detrás de unos contenedores de basura, como si no quisiera que lo vieran desde la calle principal. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Una cosa era sospechar, otra muy diferente era tener la confirmación irrefutable. ¿Estás segura de que era su coche? Conchi, conozco ese Seat Córdoba blanco desde hace años. Y además, cuando pasé otra vez una hora después, ya no estaba. Roberto había salido antes de que Juan Carlos se fuera al trabajo. Esa tarde tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. No podía seguir viviendo en esa mentira. No podía seguir fingiendo que mi matrimonio era algo que no era. Y definitivamente no podía permitir que Roberto usara su posición como anciano para manipular la situación a su favor. Llamé directamente al coordinador del cuerpo de ancianos, el hermano Sebastián, el mismo hombre que había oficiado nuestra boda más de 20 años atrás. Hermano Sebastián, necesito hablar urgentemente con usted sobre un asunto muy grave que involucra la conducta de uno de los ancianos de nuestra congregación. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Hermana Concepción, ¿se trata de su marido? Sí, hermano. ¿Puede venir a mi casa esta noche después de la reunión? Este tipo de asuntos requieren discreción absoluta. La reunión del viernes por la noche fue la más tortuosa de mi vida. Roberto llegó 5 minutos antes de que comenzara. Se sentó en la primera fila con los demás ancianos y durante toda la reunión actuó como el líder espiritual ejemplar que la congregación creía que era. Participó en las oraciones, dirigió parte del programa, aconsejó paternalmente a los hermanos más jóvenes. Remedios estaba sentada en su lugar habitual, tercera fila del lado derecho, junto a Juan Carlos. Parecía la esposa devota de siempre, participando activamente en las respuestas durante el estudio bíblico, tomando notas cuidadosamente en su cuaderno personal. Cuando nuestras miradas se cruzaron accidentalmente durante el programa, me sonrió con esa amabilidad natural que siempre había tenido. Ver esa representación teatral de normalidad espiritual, sabiendo lo que realmente estaba pasando entre bastidores, me produjo una náusea física que apenas pude controlar. Después de la reunión, esperé que la mayoría de los hermanos se fueran antes de acercarme a la casa del hermano Sebastián, que quedaba a solo 2 calles del Salón del Reino. Era una casa antigua de 2 plantas, con un patio interior lleno de naranjos que habían pertenecido a su familia durante generaciones. Hermana Concepción, pase, por favor. Mi esposa está preparando té por si lo necesitamos para una conversación larga. Sebastián tenía 72 años y era anciano desde hacía más de 30. Había visto todo tipo de crisis familiares y espirituales a lo largo de las décadas. Era un hombre sabio, paciente, pero también firme cuando se trataba de mantener la pureza moral de la congregación. Hermano Sebastián, mi marido Roberto está teniendo una relación adúltera con la hermana Remedios. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió. Durante días había estado dando vueltas a cómo decirlo, buscando maneras suaves de introducir el tema, pero al final la verdad exigía ser dicha directamente. Sebastián no mostró sorpresa, simplemente asintió gravemente y se reclinó en su sillón de cuero gastado. ¿Tiene evidencias concretas de esta acusación? Le conté todo: la nota, las llamadas telefónicas misteriosas, las reuniones de ancianos que se alargaban demasiado, los cambios en el comportamiento de Roberto.
el testimonio de Esperanza sobre el intercambio secreto de notas, el coche aparcado en la calle trasera de la casa de Remedios. Sebastián escuchó en silencio, tomando notas ocasionales en un cuaderno pequeño. Cuando terminé de hablar, se quedó pensativo durante varios minutos. Hermana Concepción, estas son acusaciones muy graves. Si son ciertas, Roberto tendría que ser removido inmediatamente del ancianato y posiblemente expulsado de la congregación. Pero también necesito decirle que, si son falsas, usted podría enfrentar consecuencias disciplinarias por difamar a un anciano sin fundamento. Entiendo la seriedad de lo que estoy diciendo, hermano Sebastián. No haría estas acusaciones si no estuviera completamente segura. Muy bien, voy a formar un comité judicial para investigar este asunto. Mientras tanto, le pido que no hable de esto con ningún otro miembro de la congregación. Este tipo de situaciones requieren el manejo más cuidadoso posible para proteger el buen nombre de la organización. Esa noche volví a casa sola, sabiendo que había cruzado un punto de no retorno. Al confrontar oficialmente la infidelidad de Roberto, había iniciado un proceso que terminaría destruyendo no solo mi matrimonio, sino posiblemente toda mi vida social y espiritual dentro de la comunidad que había sido mi hogar durante más de 2 décadas. Roberto llegó a casa después de medianoche. Me encontró esperándole en el salón, como había hecho 3 noches atrás, pero esta vez con una calma fría que me sorprendió a mí misma. ¿Dónde estuviste esta noche, Roberto? Visitando a hermanos con problemas espirituales. Es parte de mis responsabilidades como anciano. El hermano Sebastián quiere verte mañana por la tarde. Hay algunas preguntas sobre tu conducta que necesita hacerte. Vi cómo el color desaparecía completamente de su rostro. Durante varios segundos no dijo nada. Simplemente me miró con una mezcla de shock y algo que parecía miedo. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad. Conchi, no sabes lo que has hecho. Has destruido no solo mi reputación, sino la tuya también. Nadie va a creer las acusaciones de una esposa celosa y desequilibrada contra un anciano respetado de la congregación. Entonces no tienes de qué preocuparte, ¿verdad? Si realmente no has hecho nada malo, el comité judicial confirmará tu inocencia. Roberto se acercó a mí hasta quedar a pocos centímetros de mi cara. Por primera vez en nuestro matrimonio, sentí miedo físico de él. Has cometido el error más grande de tu vida, me dijo en voz baja, pero con una intensidad que me heló la sangre. Y te vas a arrepentir de esto durante mucho tiempo. Se fue a la habitación principal, recogió algunas ropas en una maleta pequeña y salió de la casa sin decir una palabra más. Era el 22 de diciembre de 2003. Faltaban 3 días para Nochebuena, una fecha que nosotros no celebrábamos, pero que siempre había sido especial porque marcaba el final de cada año de nuestro matrimonio. Esa noche me di cuenta de que nunca habría otra Nochebuena con Roberto en mi vida. La soledad de esa casa, que durante más de 20 años había sido un hogar lleno de amor y fe compartida, era tan profunda que podía escucharla resonar en cada habitación, pero por primera vez en meses también sentí algo parecido al alivio. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Ya no tenía que dudar de mi propia percepción de la realidad. Ya no tenía que vivir con la mentira. Era libre, aunque esa libertad me costara todo lo que había conocido hasta entonces. El comité judicial se reunió el 8 de enero de 2004, 2 semanas después de las fiestas navideñas que nosotros no celebrábamos, pero que ese año habían pasado como una sombra extraña sobre mi vida destrozada. La reunión se llevó a cabo en una sala trasera del Salón del Reino después de la reunión regular del jueves por la noche, cuando la mayoría de los hermanos ya se habían ido a casa. El comité estaba compuesto por 3 ancianos: Sebastián como coordinador, el hermano Miguel de la congregación vecina de Alcalá de Guadaíra para asegurar imparcialidad y el hermano Francisco, que había sido anciano durante más años que nadie en nuestra zona. Eran hombres serios, maduros, que habían manejado docenas de casos disciplinarios a lo largo de las décadas. Roberto llegó acompañado de Juan Carlos, quien actuaba como su testigo espiritual, una práctica permitida cuando un anciano enfrentaba acusaciones graves. Ver a Juan Carlos defendiendo al hombre que había estado traicionándole con su esposa me produjo una compasión infinita por él. Era evidente que seguía sin saber nada sobre la aventura de Remedios.
La audiencia duró casi 3 horas. Yo presenté todas las evidencias que había recopilado: la nota original, el testimonio de Esperanza sobre el intercambio secreto en el estacionamiento, los horarios inconsistentes de Roberto, los cambios en su comportamiento personal. Los ancianos hicieron preguntas detalladas, verificaron fechas, pidieron aclaraciones sobre cada punto. Roberto negó todo categóricamente. Explicó la nota como un malentendido de una hermana confundida que buscaba consejo matrimonial. Justificó sus ausencias nocturnas con listas detalladas de visitas pastorales que había realizado. Presentó testimonios escritos de varios hermanos confirmando que había estado en sus casas en fechas específicas, proporcionando orientación espiritual. Era convincente, muy convincente. Durante momentos de esa audiencia, incluso yo misma llegué a dudar de mis propias percepciones. Roberto había tenido semanas para preparar su defensa y había construido una versión alternativa de los hechos que era técnicamente posible, aunque requería muchas coincidencias fortuitas. Pero entonces, el hermano Miguel, el anciano de la congregación vecina, hizo la pregunta que cambió todo. «Hermano Roberto, durante estas últimas semanas, mientras ha estado viviendo fuera de su hogar matrimonial, ¿dónde se ha estado hospedando exactamente?». Vi cómo Roberto vaciló por primera vez durante toda la audiencia. Había preparado respuestas para todo excepto para esa pregunta directa y específica. He estado rotando entre las casas de varios hermanos que generosamente me han ofrecido hospitalidad durante este periodo difícil. ¿Podría darnos nombres específicos y fechas? Otra vacilación. Preferiría no involucrar a otros hermanos en nuestros problemas matrimoniales. El hermano Francisco se inclinó hacia adelante. Roberto, esta no es una preferencia personal. Si está diciendo la verdad, necesitamos verificación independiente de dónde ha estado durmiendo cada noche. Fue en ese momento cuando supe que Roberto había perdido. Los ancianos con experiencia podían reconocer las evasivas y las medias verdades con la misma facilidad con que un pescador experimentado reconoce los peces que no van a morder el anzuelo. La decisión del comité fue unánime. Roberto sería removido inmediatamente de su posición como anciano y se le daría 1 año de disciplina interna que incluía restricciones en su participación en las actividades de la congregación. No fue expulsado completamente porque, técnicamente, no había evidencia física de adulterio consumado, pero su reputación espiritual quedó destruida para siempre. Remedios enfrentó un comité judicial separado 1 semana después. Según me contó Esperanza, quien conocía a una hermana de esa congregación vecina, Remedios confesó inmediatamente la relación emocional con Roberto, pidió perdón llorando y fue puesta en reprensión pública durante 6 meses. Juan Carlos, devastado por la traición, pidió el divorcio 2 meses después. En cuanto a mí, solicité oficialmente el divorcio en marzo de 2004. Roberto no se opuso, probablemente porque cualquier batalla legal pública habría expuesto aún más detalles de su conducta. La separación de bienes fue sencilla. Él se quedó con el taller mecánico y las herramientas de trabajo. Yo me quedé con la casa y los pocos ahorros que teníamos. Pero el precio social y espiritual fue devastador. Aunque el comité judicial había confirmado que mis acusaciones eran fundamentadas, muchos hermanos de la congregación me veían como la mujer que había destruido a una familia espiritual. Algunos creían que debería haber sido más sumisa y haber permitido que Jehová arreglara la situación a su debido tiempo, sin involucrar a la autoridad humana. Las invitaciones sociales desaparecieron. Las conversaciones se volvían incómodas cuando yo me acercaba. Algunas hermanas dejaron de saludarme calurosamente después de las reuniones. No era expulsión oficial, pero era aislamiento social efectivo. Fue durante esos meses de soledad forzada cuando empecé a cuestionar no solo mi matrimonio fallido, sino toda la estructura de creencias que había organizado mi vida durante más de 2 décadas. ¿Era realmente Jehová quien dirigía una organización donde las víctimas de infidelidad eran tratadas como problemáticas por exponer la verdad? ¿Era esta la familia espiritual, amorosa, que me habían prometido cuando me bauticé? En octubre de 2004, 10 meses después del comité judicial, tomé la decisión más liberadora de mi vida. Dejé de asistir a las reuniones de los testigos de Jehová. No escribí una carta formal de renuncia.
Simplemente dejé de ir. Era lo que ellos llaman inactividad espiritual, y eventualmente resultaría en ser tratada como si fuera una expulsada. La pérdida fue inmensa. Perdí no solo mi matrimonio, sino toda mi red social, mi identidad espiritual, mi sentido de propósito en la vida. Durante meses me levanté cada mañana sin saber cómo llenar las horas que antes habían estado estructuradas por reuniones, predicación y estudio personal. Pero también descubrí algo inesperado. La vida fuera de esa estructura rígida tenía colores que nunca había visto antes. Hice amigos en el gimnasio municipal, donde empecé a hacer aquaeróbicos para mujeres mayores. Me inscribí en un curso de corte y confección en el Centro Cultural del pueblo. Celebré mi primera Navidad en 23 años, comprándome un pequeño árbol artificial que decoré con luces doradas. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo?, le dije a Carmen, mi hermana menor, durante una cena navideña en 2005. Carmen nunca había sido testigo de Jehová y había mantenido contacto conmigo a pesar de las presiones de la organización para limitar las relaciones con familiares mundanos. ¿Qué, hermana? Durante años creí que sería infeliz si no tenía la verdad. Resulta que soy más feliz ahora, viviendo mi propia verdad. Roberto se fue del pueblo 6 meses después del divorcio. Escuché que se había mudado a Madrid, donde se casó con una mujer que no era testigo de Jehová y montó un nuevo taller mecánico. Remedios también se fue, regresando a la casa de sus padres en Sevilla. Juan Carlos, el gran perdedor inocente de toda esta tragedia, se quedó en Carmona, eventualmente se casó con una hermana viuda de la congregación y siguió siendo un anciano respetado hasta su muerte en 2019. Ahora, a los 67 años, vivo sola en mi casa de la calle Remedios, la misma casa donde fui engañada durante años, pero también donde encontré el coraje para enfrentar la verdad. Mi patio sigue lleno de geranios rojos y gitanillas moradas, pero ahora también tengo un pequeño árbol de Navidad artificial que pongo cada diciembre, no por religión, sino porque sus luces doradas me recuerdan que la alegría no necesita la aprobación de nadie más que la mía. Me arrepiento de haber destrozado mi matrimonio y mi vida espiritual anterior por defender la verdad. Ni un solo día. Prefiero vivir sola con dignidad que acompañada por mentiras. ¿Ha sido fácil reconstruir mi vida después de los 50 años? No, pero ha sido auténtico, y esa autenticidad vale más que cualquier seguridad falsa que había tenido antes. Algunas tardes, cuando riego mis plantas en el patio y el olor a azahar llena el aire, recuerdo a la mujer ingenua que solía ser, que creía que la obediencia ciega era lo mismo que la fe genuina. No la juzgo. Hizo lo mejor que pudo con el conocimiento que tenía entonces, pero me alegro de ya no ser ella. Esta es una historia real, compartilada por una de nuestras suscriptoras. Muchas gracias por confiar en nosotros, Conchi. Si vosotros también tenéis una historia que os gustaría compartir, escribid en los comentarios. Estaremos muy felices de contar vuestra historia en nuestro canal. La vida siempre nos da una segunda oportunidad para ser auténticos. A veces, solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para tomarla.